Hola, hoy te quería mostrar el ejercicio 2012 modelo B5 de la Comunidad de Madrid, la prueba de física. Dice así: se tiene el circuito de la figura en forma de triángulo rectángulo, formado por una barra conductora vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha con una velocidad constante de 2,3 metros por segundo, sobre dos barras conductoras fijas que forman un ángulo de 45 grados. Perpendicularmente al plano del circuito hay un campo magnético uniforme y constante, B igual a 0,5 teslas, cuyo sentido es entrante en el plano del papel. Si en el instante t igual a 0 la barra se encuentra en el vértice izquierdo del circuito, A. Calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante t igual a 15 segundos. B. Calcule la corriente eléctrica que circula por el circuito en el instante t igual a 15 segundos, si la resistencia eléctrica total del circuito en ese instante es de 5 ohmios. Indique el sentido en el que circula la corriente eléctrica. Bueno, pues para comenzar, observemos el dibujo. Nos han dicho que en el instante t igual a 0, la barra la encontraríamos aquí. Y posteriormente va pasando el tiempo y la barra se va desplazando con una velocidad constante. Analicemos primero esto inicialmente. El ángulo este es alfa, que es 45. Este ángulo nos han dicho que es un triángulo rectángulo, serían 90. Pues ya sabes que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180, así que 90 más 45 serían 135. Hasta los 180 este ángulo también es de 45. Esto tiene sus repercusiones, puesto que al ser 45-45 va a ser un triángulo isósceles y entonces va a tener este lado igual a este, ¿vale? O sea que para las mediciones este lado medirá X y para las mediciones este lado también medirá X. Por último, recalcar que estas X significan que el campo entra. A ver cómo te lo pongo para que lo veas. El campo entraría hacia el papel, entraría hacia el ordenador, ¿vale? Entraría. Por último, perdona, te comento. Empezábamos en el instante 0 aquí y se va desplazando. En el instante 0 el flujo va a ser 0, puesto que no van a atravesar ninguna línea porque no hay superficie. Y después va a ir aumentando la superficie. ¿Qué va a hacer la fuerza electromotriz? Va a intentar disminuir este aumento del flujo. Es decir, inicialmente había 0 cruces, ¿vale? 0 líneas de campo magnético y en el instante, imagínate, 15, pues hay 1, 2 y 3. ¿Qué va a hacer la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz va a intentar volver a la posición de equilibrio, es decir, a la posición inicial, en la que había 0 líneas. ¿Cómo puede crear la fuerza electromotriz esas 0 líneas? Hablando así un poco comúnmente, un poco burdamente, pues en vez de crear líneas que entren, lo que va a crear la fuerza electromotriz van a ser líneas que salgan. ¿Cuántas? Pues imagínate, 1, 2 y 3. Van a intentar crear 3 líneas que salgan. Lo más importante de esto es que va a crear líneas que salgan para contrarrestar el aumento de flujo, ¿vale? Y aquí ya usamos la regla de la mano derecha. Si las líneas salen, la intensidad, la corriente va a girar en el sentido, fíjate, ya está, antihorario. Si las líneas entraran, va a girar en el sentido horario. ¿Vale? O sea que esta respuesta, esta pregunta de indica el sentido en el que circula la corriente, ya lo estás viendo, ¿vale? Al intentar oponerse al campo, va a crear líneas de fuerza en el sentido antihorario. Bueno, pues comencemos con el ejercicio. He tomado los datos, nos han dicho que alfa es de 45, B, el tiempo 0, la superficie es 0, y que calculamos la fuerza electromotriz y la intensidad de corriente a los 15 segundos. Hacemos el dibujo, recuerda que en el dibujo inicial la superficie sería 0, ponemos las fórmulas, la fuerza electromotriz menos la variación del flujo respecto del tiempo, el flujo es la integral de la superficie cerrada del campo por diferencial de superficie, la ley de Ohm, potencial es igual a intensidad por resistencia, y el área de un triángulo, que sería base por altura, en este caso, como base y la altura van a ser iguales, pues va a ser x por x partido 2. Comenzamos con el desarrollo. Siempre empezaríamos así, la integral del campo respecto a la superficie, el campo se mantiene constante a lo largo del diferencial de S, así que saldría fuera como una constante, como es un producto
escalar, tenemos que hacer el coseno, haríamos el módulo de B por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo. Como el campo entra y la superficie en este caso sale, el ángulo que se forma, pues de 0 grados, 180, que al fin y al cabo el coseno sería 1, ¿vale? Nos afecta el signo en este caso. Entonces tenemos B por la integral de diferencial de la superficie. La integral de diferencial de S es la superficie. ¿Qué superficie teníamos en un triángulo? En un triángulo, base por altura partido de 2. Como la base y la altura son las mismas, pues sería bx al cuadrado partido de 2, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí. Por último, bueno, he calculado aquí que gamma era 45, pero bueno, solo es para que sepas. He puesto aquí equilátero, es un triángulo isósceles, ¿vale? Del lado X. ¿De qué va a depender esa X? Pues se mueve con una velocidad, por lo tanto va a ser un MRU, ¿vale? Una velocidad constante, pues un MRU de velocidad constante. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Te han dicho que el espacio inicial empezaba en 0, por lo tanto, 0 metros x sub 0. Y la velocidad era de 2,3 metros por segundo. Atención, que está en unidades del sistema internacional. Si no lo estuviera, lo tendrías que cambiar. Pues X se quedaría igual como 2,3 por T. Venimos al campo. El campo es B por X al cuadrado partido de 2, ¿vale? El campo era 0,5, la X era, como hemos visto, 2,3T. Esto está al cuadrado y todo ello partido de 2. Operamos y nos quedaría 1,3225 por T al cuadrado. Importante siempre dejarlo en función de T y sustituir al final. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz es la menos la variación del flujo menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces tenemos que derivar, aquí me falta la D, tenemos que derivar 1,3225 por T al cuadrado respecto del tiempo. ¿Qué hacemos? Pues el cuadrado bajaría, multiplicaría por 2 y nos quedaría elevado al exponente menos 1, es decir, 2 menos 1, 1. Y esta sería la fuerza electromotriz. Ahora que nos dicen en 15 segundos, sustituimos el tiempo por 15 y nos tendríamos menos 39,675 voltios. Recuerda que lo tenemos en voltios, por lo tanto estamos hablando de un voltaje, ¿vale? Así que, ¿cómo calcularíamos la intensidad? Como el voltaje partido de la resistencia. El voltaje sería 39,675 partido de 5 y te saldría 7,935 amperios. Si te quieres ponerlo aquí el negativo, también estaría bien, esto estaría bien. ¿Qué te está indicando esto? Que lo que está haciendo el flujo es oponerse a la variación, perdón, lo que está haciendo la fuerza electromotriz es oponerse a la variación del campo. Por eso te salen estos signos negativos, ¿vale? Al aumentar la superficie, aumenta el flujo. La fuerza electromotriz se opone, por lo que trata de disminuirlo, creando líneas de campo opuestas a las del problema, generando una corriente en el sentido antihorario, ¿vale? El problema entraba a la línea de campo, la fuerza electromotriz hace que salgan, haciendo que gire en el sentido antihorario. Pues nada, espero que te haya servido y nos vemos. Hasta la próxima.